Y hablamos hoy sobre el cuidado a los adultos mayores. Roxy, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Y esto se desprende del maltrato y el abuso a los adultos mayores. El 75% de los casos se produce sobre todo en el ámbito familiar. Claro. Es tremendo el tema. Aparte las denuncias están subdiagnosticadas, por eso que no se sigue un registro de la situación aquí en Mendoza. Hay algunos números, pero lo que pasa que, bueno, es una realidad en donde es un tabú sobre todo, ¿no? Y además donde es un tema cada vez más candente, ¿no? Porque va creciendo, digamos, la probabilidad de vida de la gente. Expectativa. Expectativa de vida, el término correcto, y además todos vamos a necesitar en algún momento que alguien nos cuide, algún familiar, algún cuidador profesional. ¿De qué manera podemos hacer para prevenir ese maltrato? Muy interesante. Muy interesante, y además queremos que nos deje su mensaje, alguno que haya tenido una experiencia y qué hizo, si lo denunció, en dónde. Teléfono que vos siempre te acordás. 2616006600, nuestro teléfono de WhatsApp. Vamos a estar consultándole a un especialista respecto de la consulta que usted tenga para hacernos sobre este tema. Muy bien, bueno, nos vamos hacia allá. Vaya tranquila. Sí, para que me siga la cámara. Sí, muy bien. Vamos a saludar a Marcelo Barcenilla, que es médico geriatra. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenos días, Roxana. Bueno, definamos qué es el maltrato, el abuso a los adultos mayores, porque así los llamamos, adultos mayores. No hablamos ni de abuelos, ni de vejez. Sí, en Ese realidad, es el término. En realidad, personas mayores. Se está tendiendo a llamarle hoy, más que adultos mayores, personas mayores. Personas mayores, bien. El maltrato puede ser por acción o por omisión. Maltrato tenemos diariamente en la vida diaria, encontramos un maltrato físico que puede haber, que es normalmente por cuidadores, que pueden ser tantos cuidadores formales como informales. Los informales son normalmente los familiares y es donde el mayor porcentaje de maltrato se observa. Decíamos que el 75% de los casos se registra sobre todo en el núcleo familiar, y las denuncias lo hacen de un hijo de otro hijo que maltrató a su padre. En realidad, claro, de un hermano en el cual en el ámbito familiar el otro hermano está cuidando a la madre o al padre. Así todo, lo que vos decías recién, están muy subdiagnosticados los informes de maltratos porque no todos los familiares quieren hacer la denuncia sobre él. Y también por los pacientes mayores también está muy subdiagnosticado la denuncia por miedos a represalias, Claro. por miedos a que pierda el trabajo la persona que lo cuida, por miedo a que tenga disminución de ingresos el hijo, que depende económicamente del padre que ha sido abusado. Hay varios factores por los cuales no se denuncian. Bueno, vos estás hablando de estos factores de riesgo. ¿Y cuáles son los tipos? Los tipos de maltratos que pueden haber, los más comunes son el físico, en el cual hemos visto personas mayores que han sido empujadas por un hijo, por un cuidador, con la consiguiente caída, fractura de cadera. Muchas veces un maltrato, a veces en el cual les propensan un golpe, que lo hacen a diario, es muy común, para evitar que sigan hablando, que se callen, o cuando hay pacientes con síndromes demenciales que son muy reiterativos con las preguntas. Y otro maltrato muy común es a veces encontrar que los pacientes están sobremedicados, o sea, muy medicados para que no estén alterados o excitados durante el día, u otros casos en el cual el familiar, por ahorrar, disminuye la dosis indicada del medicamento. Entonces, algún paciente que tenga una patología de base empieza a descompensar su patología de base. Sí, también tenemos los tipos de una cuestión económica, ¿viste? Que le Mal- manejan los totalmente, bienes, el maltrato- sin autorización. Totalmente, el maltrato económico en el cual hay una dependencia entre el hijo y el padre con quien le maneja los bienes o no. El maltrato social se ve a diario en un banco, cuando los maltratan a las personas mayores en un banco, en un colectivo. Cuando van a cobrar la jubilación. Cuando cobran la jubilación, en un colectivo que no les dan el asiento, en un club donde no les hacen hacer actividades o que les incluyan actividades dentro del club. Hay muchos tipos de maltratos que en realidad también por negligencia o por descuido. Y educación, me parece, Marce, que no tenemos educación de cómo tratar a los viejos. Sí, y aparte, qué duro que es ser viejo en nuestro país. Y es muy duro por varios Muy factores. duro. Es muy duro. No se lo porque respeta para nada en ningún ámbito. Es muy duro empezando desde la situación económica de este tipo de pacientes que llegan a la tercera edad con jubilaciones mínimas y es complicadísimo. Partimos de ahí.
tener una asistencia médica, tener una asistencia con medicamentos, que las obras sociales también cubran. Es muy difícil llegar a la tercera edad en este país. En este país. Sí. Compartamos algunas estadísticas de las denuncias. Recién decíamos que es una realidad, las denuncias están subdiagnosticadas porque es un tema tabú aquí en nuestro país. ¿Y qué decimos? En Mendoza se han notificado desde enero de este año hasta el 30 de septiembre un 14,77% de denuncias de malos tratos. De estos, el 70% son mujeres y las denuncias son mixtas por abandono y abuso físico. El gran porcentaje de las denuncias son en el ámbito familiar y los denunciantes, lo que decíamos recién, son los otros hijos que hacen malos tratos contra sus padres. Generalmente los ancianos no hacen las denuncias y estos datos se desprenden del programa de prevención y asistencia sociosanitaria del adulto mayor de la Dirección de Adulto Mayor de la provincia. ¿En qué momento hacer la denuncia? En todo momento, cuando un vecino ve que maltratan una hija a un padre, cuando se ve que en una institución, porque los maltratos pueden ser a nivel de hogares o a nivel institucional, ya llamémosle hospitales de agudos, hospitales crónicos o residencias geriátricas, entonces en cualquier momento es oportuno hacer la denuncia y tener en cuenta cuáles son los maltratos que pueden estar sucediendo. Hay muchos maltratos que son psicológicos y que para la sociedad ya están implementados, metidos en la sociedad. Seguro. El hecho de hacer caras, de decir no hables tanto, de aislarlos a este grupo. Bueno, y lo que estás diciendo, vamos a compartir un mensaje de los televidentes. Dice, buen día, el maltrato puede ser abandono personal, dejarlo solo en el dormitorio sucio y con poca alimentación en su propia casa. ¿Se denuncia? En realidad es una causa muy común que este tipo de personas que están aislados en un dormitorio pueden ser que tengan algún tipo de síndrome demencial, como un Alzheimer, una demencia vascular, y muchos familiares, para evitar que los molesten en el ámbito familiar, los aíslan. Y es un tipo de maltrato también ese. Bien, otra que es una situación personal que bueno, seguramente lo pasa de alguna u otra forma muchos. Buen día. Sobre maltrato mayores, tengo a mi mamá de 96 años y está en el cuidado de mi hermano. Él no me deja verla ni sacarle fotos. Dice que la hace dormir hasta las 13 del mediodía. ¿Qué puede hacer? Ha ido a los juzgados de familia y no hacen nada. Eso es lo que se encuentra muchas veces la gente, que va al juzgado de familia o a las comisarías y no le prestan atención en cuanto a la denuncia. Bueno, algo interesante que pueden hacer es hacer o pedir asesoramiento en lo que es la Dirección del Adulto Mayor para ver cómo tratar ese tipo de personas, a estos maltratadores, y ellos meterse en el problema y estar más activos sobre lo que es, digamos, la precaución y la prevención del maltrato. Bien, hablamos de denuncias, vemos los números de teléfono al cual ustedes pueden hacer la denuncia. Tenemos el juzgado de familia, que es el 449-7902, y ahí lo vemos en pantalla. Y para asesoramiento, que Marcelo, es del programa de prevención y sociosanitario del adulto mayor. Del adulto mayor, y ahí lo vemos en pantalla, 420-3529. Es decir, denuncias en el juzgado de familia, 449-7902, y asesoramiento 420-3529. Ustedes que nos están mandando mensajes, ¿dónde pueden hacer la denuncia? Bueno, ahí lo tienen en pantalla. Y es muy difícil, lo que decíamos, llegar a viejo, y también es muy importante cómo elegir al cuidador. Es muy importante porque que muchas recaudos... veces, ¿viste? Los hijos no los pueden cuidar. Sí, los recaudos que hay que tener para elegir un cuidador. Primero, los datos de filiación, documentos que no tengan antecedentes penales, que no tengan antecedentes judiciales. Después, si tienen antecedentes cuidando a este tipo de pacientes, porque hoy en día una fuente laboral es ser cuidador de ancianos, sin ninguna capacitación. Entonces, cualquier persona sin trabajo empieza a cuidar ancianos. Otras cosas muy importantes en la entrevista personal que le hagan los familiares al cuidador, ver si tiene vocación de servicio. Uno con solos verlos ya sabe que no tiene vocación de servicio. Ver si han estado orientados o capacitados en algo gerontológico, con algún curso de capacitación, y ver en realidad si, digamos, los primeros días si tiene una buena empatía con el que va a ser cuidado, ¿no? ¿Y a un geriátrico cómo elegirlo?
A un geriátrico, bueno, fundamentalmente que tenga un director médico, que tenga actividades recreativas, que tenga un número de cuidadores, ya sean asistentes geriátricos o enfermeros, según la cantidad de pacientes. Y si está inscripto, ¿dónde se puede observar si están inscriptos? En el Ministerio de Salud, en recursos físicos, porque muchas veces se reciben, es decir, cuando hay casos de malos tratos, no hay que hacer la denuncia en recursos físicos, pero sí pueden hacer denuncias cuando hay un geriátrico que no cumple las condiciones edilicias o que hay situaciones de hacinamiento, por ejemplo, conviven 6 personas en un dormitorio o tienen para 30 personas un baño. Entonces, eso es una cuestión también de maltrato, por lo que ese paciente o la cantidad de pacientes que estén internados no van a tener buenos cuidados, ¿no? Y vamos cerrando con algunos comentarios de la gente. Tiene razón el doctor Barcenilla, se observa mucho maltrato hacia las personas mayores en las oficinas de atención al público, tales como ANSES o el PAMI. Cuando van a pedir un turno, le dan el turno de aquí a 3 o 4 meses. ¿Sí? Y no tienen la posibilidad de acceder fácilmente, salvo que tengan un contacto. ¿Viste que siempre pasa eso? Sí, bueno, eso es una forma de maltrato también, pero esto está visto porque está un poco sobresaturado el sistema PAMI también, entonces hay pocos médicos de cabecera y tienen muchas cápitas, por lo cual se les hace difícil también a los médicos atender 30, 40 pacientes por tarde, que es muy difícil también, por lo cual la atención va a estar disminuida en su calidad. Claro. No es lo mismo un médico que atienda 5 a 6 pacientes por tarde a un médico que le otorguen... Hay que mejorar el sistema, evidentemente. Totalmente. Buen día, soy Sandra González. Maltrato también es que algunas personas le saquen la plata de la jubilación a los ancianos, porque a mi papá cuando cobran van supuestas mujeres y le sacan la plata de su jubilación. Yo trabajo y no puedo estar todo el día con él. Luego yo tengo que darle la plata del sueldo y comprar sus remedios. Bueno, las avivadas, hay mala gente en todos lados. Sin duda que por ahí tienen los pacientes apoderados y bueno, hacen un mal uso del dinero de estas personas mayores, ¿no? Tal cual. Hola, dice, a ver... el gobierno maltrata por las jubilaciones paupérrimas que da. Bueno, lo que decíamos al comienzo. Bien. Bueno, entonces, Marcelo, reiteramos los números. Juzgado de Familia 449-7902 y asesoramiento 420-3529. Para cerrar, prevención. Las fiscalías. Las fiscalías. Las fiscalías, hacer denuncia en las fiscalías, en las comisarías y todo eso. Para cerrar, muy breve, entonces, prevención en cuanto a la forma de elegir el cuidador y también un geriátrico. ¿Qué otras formas de prevención tenemos? Sí, un poco la prevención en la sociedad también, que estén alertas cuando, por ejemplo, en un barrio un paciente o una persona normal empieza a salir menos, empieza a tener malos tratos por los hijos, estar alertas de eso. Los mismos ancianos, los vecinos ayudar, denunciar. El mismo anciano o la misma persona mayor, tener en cuenta que si tiene bienes, por ejemplo, es muy común que cuando ingresa a una institución privada geriátrica, le vendan la casa, le vendan el auto, asesorarse un poco de eso, estar presente de eso, que es una forma de maltrato. Y algo muy importante para los cuidadores, sean hijos o no, que sean formales o no, cuando se ven desbordados por un estrés o una situación psicológica, pedir ayuda, porque con esto viene todo lo que es el síndrome de burnout y que es el síndrome del cuidador quemado y empiezan los malos tratos. Seguro. Bueno, entonces son un poco esa es... y hay que prestarle atención sobre todo y el cuidado que realmente se merecen, y además es difícil, lo que decíamos recién, cuidar a un anciano. Por eso es hay muy distintas lógico, alternativas, ¿sí? Pero es muy lógico que estos cuidadores tengan horas rotativas, que no hagan más de 24 horas, que hablan 8 horas y que tengan días de descanso, porque si no, sin duda que al convivir todo el día con el paciente, y más si está enfermo, y más si tiene un deterioro cognitivo o de memoria, sin duda que van a tener malos tratos. Bien, muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes.